Que Dios les bendiga ricamente, como Él quiere hacerlo y puede hacerlo, por supuesto. El devocional para hoy le titulamos El propósito de la palabra de Dios. Todo en la vida tiene un fin, un objetivo, desde lo que es material, inanimado, hasta lo que es un ser vivo. La palabra de Dios tiene una infinidad de propósitos y los encontramos resumidos en lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Les leo la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí encontramos 4 propósitos que la palabra de Dios tiene, en este caso, para nuestras vidas. El primero de ellos dice aquí la misma palabra, que el propósito de la escritura es para enseñar. El término enseñare viene del latín insignare, que al mismo tiempo deriva una diversidad de significados. Insignare se relaciona con poner un signo o una marca. Y creo que de inmediato podemos recordarnos nosotros, los que ya tenemos algunos años, aquellos primeros maestros de nuestra escuela. Una buena parte de nosotros, los que hemos pasado por los primeros grados de la educación básica o elemental, recordamos por lo menos a un profesor o profesora que nos marcó la vida. Eso es enseñar o insignare. La palabra de Dios hace mucho más de lo que un ser humano o un simple maestro mortal produce. Y es que marca nuestras vidas. Pero también la palabra enseñar, siempre de insignare, significa formar una vida o crear. Sobre todo, significa crear algo que está diseñado conforme a un plano o a un plan. Qué tremendo esto que muchas veces desconocemos. Ese es el principal propósito de la escritura, enseñarnos. También enseñar significa señalar el camino. Y la escritura nos da a conocer las cosas esenciales y fundamentales de la vida. Te animo a que te dejes enseñar por la palabra de Dios. Todos los creyentes somos llamados a ser enseñados. Dios, cuando formó a su pueblo Israel y lo constituyó como nación, desde que fue libertado de la esclavitud en Egipto, instruyó a Moisés diciéndole que todos los mandamientos que le había dado se los enseñara al pueblo y que luego el pueblo, los padres de familia especialmente, le enseñaran a sus hijos esos mandamientos. Para darte una cita, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, Dios en su escritura indica ese asunto, de que se le enseña a los hijos, a la familia, la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo formó a los apóstoles a través de su palabra y luego, antes de irse al cielo, Él les ordenó que predicaran y enseñaran el evangelio por toda la tierra. Y como acabo de decir en Mateo 28, 20, de manera precisa, Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. El Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nos ordena que seamos enseñados en la palabra y por la palabra de Dios. En cada iglesia cristiana debe haber un plan de enseñanza, de formación. Y tú, como hijo o hija de Dios, también eres llamado, llamada a ser instruido, a ser enseñado, enseñada, a ser formado a través y por esta poderosa palabra, que el principal propósito que encontramos de ella es el que seamos enseñados. Yo te animo que te dejes ser enseñado o enseñada por la palabra de Dios a través de las personas que Él ya ha designado anticipadamente
como es el caso de los pastores, los maestros, los que ministramos, los que predicamos y enseñamos la palabra divina. Siguiendo esta escritura de 2 Timoteo 3:16, nos dice que ella también es útil para redarguir. El término redarguir significa sacar a la luz, extraer aquello que está en la profundidad de otra dimensión. Eso explica qué es redarguir. Y la misma palabra dice que ese es el segundo propósito de ella misma. Y así es, y justamente eso es lo que hace la palabra de Dios en los corazones humanos. Ella va al fondo y extrae lo que está allí para ponerlo a la luz. Por eso hay gente que cuando escucha la palabra de Dios y dice, pero esa persona me conoce, o habla como que si me conociera tan claramente o tan cercanamente, porque la palabra de Dios es Dios mismo que traspasa los corazones. En otra escritura en hebreo dice que ella es como espada de doble filo que penetra, que parte, que rompe y que pone al descubierto las intenciones y los pensamientos del corazón, que eso significa también redarguir. La palabra redarguir, como es el propósito de la escritura, también significa alumbrar. No sé si algunos de ustedes ya sabían, pero la palabra alumno viene del griego y de una combinación de latín alumni. La A es una preposición griega que significa sin, también no, y lumni, luz o iluminación. Entonces, alumno significa sin luz. Quiere decir que la palabra de Dios trae luz en la oscuridad a alguien que en ella está. Eso significa redarguir, traer luz en la oscuridad a una persona que no sabe dónde está, no sabe por dónde salir, no sabe por dónde ir. Y eso es justamente el propósito de la palabra del Señor, enseñarnos a salir de donde estamos. Ella misma nos dice que antes de venir a Cristo, nosotros y todo ser humano está en tinieblas. Pero Jesús con su palabra nos ilumina y nos hace ver la condición de vergüenza, de pecado, de perdición en la que estamos, y por ella misma venimos a la luz. Qué maravilloso. Estamos considerando el propósito de la palabra de Dios. Hemos considerado hasta ahora que el primero es enseñarnos, el segundo es redarguir. Y siempre en 2 Timoteo 3:16 nos dice que es para corregir. La palabra corregir significa mostrar el error, para quitarlo o para separarlo y establecerlo en lo correcto, en la verdad. Y eso hace la palabra de Dios. Corrige, endereza, quita lo malo para poner lo bueno. Qué obra tan maravillosa de la palabra de Dios en la vida de nosotros los seres humanos. Ese es el tercer propósito de ella, corregirnos. Casi a nadie nos gusta que nos corrijan, porque nos causa como vergüenza, además de que de repente estamos poseídos por ese complejo de superioridad o de arrogancia, de orgullo, y pensamos que nadie nos puede enseñar. Pero la palabra de Dios, además de enseñarnos, corrige en nosotros aquello que está errado. Es por eso que la Escritura nos muestra si estamos en la verdad o en el error, en lo falso. La Escritura corrige nuestra vida desde la dimensión espiritual hasta la dimensión exterior. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice cómo debemos hablar. Hay gente que no sabe que por sus palabras soeces o sus palabras inmorales tendrá que dar cuenta. Eso dice Cristo Jesús, que seremos también juzgados por la forma en que hablamos. La palabra de Dios nos corrige en ese sentido. La palabra de Dios es la que nos hace ver si vamos por un camino errado y nos dice que ese camino es equivocado y nos muestra el camino verdadero. Si tú quieres saber en realidad cómo andas en tu vida, ve a este libro. Podrás reconocer si estás yendo bien en la vida o estás yendo mal. Y ojalá que si descubres por la palabra de Dios que estás yendo mal, entonces que sigas lo que la palabra misma te indica. Como Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Siempre la palabra de Dios te mostrará quién es la persona correcta de toda la vida, quién es el Creador, quién es el Salvador, Cristo Jesús. Llegamos al cuarto propósito de la palabra del Señor.
siempre en 2 Timoteo 3:16. Lo leo nuevamente completo para que tenga sentido todo lo que estamos hablando hasta ahora. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El cuarto objetivo de la palabra del Señor es instruirnos, que es diferente a enseñar, a corregir, a redarguir. La instrucción siempre es más precisa, va a lo concreto, al grano, como decimos los hispanohablantes. Eso hace la palabra de Dios. Nos forma. En el devocional anterior justamente considerábamos las cualidades únicas de la palabra de Dios y una de ellas es que da vida. En este caso, nos forma a través de sus instrucciones. Y formar no solo habla de darle forma a algo que está deformado, sino de llevar en el proceso que corresponde un plan. Y en relación a nosotros, la vida. La palabra de Dios nos lleva paso a paso por las facetas que nos corresponde ir para luego llegar a alcanzar cada etapa que nos corresponde. La palabra de Dios hace que nuestra vida, en todos los sentidos, que vayamos alcanzando ese desarrollo pleno que nuestro Creador, Dios y Salvador, ha destinado para nuestras vidas. Solo les recuerdo los 4 propósitos que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Número 1, enseñarnos. Número 2, redarguir. Número 3, corregirnos. Y número 4, instruirnos. Yo te pregunto, ¿estás siendo enseñado o enseñada? ¿Redarguido? ¿Corregido? ¿Corregida? ¿Y estás siendo instruido o instruida? ¿Sabes qué? Son millones de personas que esta palabra les ha dado vida y por ella son personas de bien en esta tierra. Terminamos orando. Gracias, amado Dios, por darnos esta palabra maravillosa y por concedernos ser parte de ella, cumpliéndose los propósitos por los cuales ella existe para nosotros y nosotros también para ella. Ser enseñados, ser redarguidos, corregidos y ser instruidos, ser formados como tus hijos. Gracias por cada vida que ha recibido ahora mismo tu palabra y que recibe los propósitos de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo creemos y su santo nombre así confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parousia Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parousia Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parousia Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras. ¿Deseas buscar a Dios y recibir atención para tu crecimiento espiritual? Contáctanos ahora mismo a nuestro número de WhatsApp 504 9600 6293. Con gusto, atendemos tu mensaje de texto, de voz o llamada.